Una sustancia química que puede interactuar con el organismo, puede producirnos beneficios, puede, o en último caso, producirnos un grado de toxicidad o efectos adversos, ¿no? Entonces, dentro de la farmacología nosotros tenemos que recordar los distintos tipos de presentaciones. Ya hemos hecho un recuerdo en la clase anterior, ¿no? Las presentaciones de los fármacos. Hemos hablado que podemos presentar, por ejemplo, mediante cápsulas, mediante comprimidos. Cada vez que nosotros hagamos mención de comprimido es como una concentración a presión de las moléculas de un fármaco, ¿no? Por eso se llaman comprimidos. Las tabletas las que no se pueden comprimir. Tabletas. Les decía en la anterior clase que las cápsulas no son un recubrimiento entérico. El principal objetivo de las cápsulas es tratar de evitar sobre todo el jugo gástrico a nivel de toda la mucosa en la primera porción del sistema digestivo, ¿no? El objetivo les decía que cuando una vez ingresa el medicamento al sistema gastrointestinal, ¿no? Lo más importante es que la mayoría debe pasar a la primera porción del duodeno y de ahí empezar la absorción necesaria. Entonces las cápsulas es un recubrimiento. Las presentaciones del tipo inyecciones, en este caso las ampollas, liofilizados, en polvo. Hemos ido comentando la clase anterior, ¿no? Las ampollas que vienen ya sea consistencia hidrosoluble o liposoluble. Los liofilizados realmente vienen los antibióticos, vienen con un cuerpo bastante filtrado, ultrafiltrado, donde requiere un medio, una solución fisiológica, por ejemplo, para poder ser, antes de ser administrada, para poder ser combinada para su fase de administración. Liofilizar. Generalmente vienen los medicamentos antibióticos en un polvo. Y los polvos que son más grandes, partículas más grandes, que vienen, por ejemplo, en la suspensión. Después hacemos mención en las cremas, los tópicos, los ungüentos, que generalmente son de características aceitosas. Y por último, los medicamentos que venían en nebulizados o en gotas. Gotas ópticas para la conjuntiva y otros. En la presentación nosotros vamos a poder diferenciar y analizar qué tipo de medicamento vamos a poder utilizar en el distinto tipo de presentaciones. Luego vamos a entrar, esta es una primera fase. La segunda fase. Y en la segunda fase se hace mención a la farmacocinética. ¿Qué quiere decir farmacocinética? Lo que el cuerpo le hace al medicamento. Farmacocinética. ¿Cómo interactúa nuestro organismo, ¿no? ante esa partícula? ¿Qué lo hace? ¿Qué efectos se sintetiza, metaboliza? De ahí donde empiezan estas fases de absorción, cómo el cuerpo interactúa al momento de tener el primer contacto con un fármaco. Absorción, ¿no? Y en la absorción tenemos que recordar las vías de entrada.
lo que habíamos hecho mención en la clase anterior, ¿no? Enteral. Dentro de la vía enteral, la vía oral. ¿No? La vía rectal. La vía oral generalmente es la más tolerable en la mayoría de los casos, excepto cuando nuestros pacientes tienen algún problema de tránsito intestinal, alguna patología gastrointestinal o infección o intolerancia. Es importante al momento de ustedes realizar la anamnesis tomar en cuenta sobre todo estas características, ¿no? Recordemos que cuando nosotros decidimos administrar un medicamento, ¿no? Va a depender mucho de todo el proceso de la anamnesis que ustedes realizan, ¿no? ¿En qué consiste la anamnesis? Recordemos. Anamnesis. Los datos de filiación, donde nosotros tenemos que hacer énfasis sobre todo los datos personales, donde trabajan, ¿no? La edad, el sexo, después vienen los antecedentes. Dentro de los antecedentes recordarán que es innecesario investigar, por ejemplo, los antecedentes patológicos, los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes familiares, los antecedentes medicamentosos, los antecedentes de transfusiones, y cuando hablamos de medicamentos, si hay alguna alergia, ¿no? O reacciones alérgicas, ¿no? Después ya podemos continuar con la historia de la enfermedad actual. Después vamos con ¿cómo es el examen físico? Después terminamos con laboratorios o exámenes complementarios. Después llegamos a un diagnóstico. Y después del diagnóstico hablamos de tratamiento. Tratamiento puede ser farmacológico, adelante, o no farmacológico. Y por último, recomendaciones. ¿No? La estructura de una historia a un examen, ¿no? Claro que en el examen físico entran los conocidos denominados SOAP, ¿no? Subjetivo, objetivo, análisis y plan. Entonces verán, dentro del momento que nosotros realizamos un tipo de anamnesis, en algún punto vamos a tocar el tema de fármacos, ya sea como antecedentes. Es necesario saber si nuestros pacientes han o reciben algún tipo de tratamiento, cuándo, la frecuencia y desde cuándo es importante saber, ¿no? Y por último, tomar en cuenta sobre todo también las alergias, tienen alguna reaccionalidad. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en el momento que nosotros introducimos un fármaco, un medicamento, va a producir un efecto. Y al final, todos esos datos nos va a dar un poco de orientación para poder realizar un tratamiento, ya sea de tipo farmacológico o no farmacológico, ¿no? No todas las patologías requieren un fármaco. Bueno. Enteral, otras vías de absorción parenteral. Dentro de las parenterales hacemos recuerdo que uno, ¿cuáles son? Las inyecciones, o sea, intravascular. Lo vamos a poner intravascular. Intravascular. La intravascular puede ser arterial, como en las cirugías grandes, donde se tiene que hacer, por ejemplo,
un reemplazo de válvula, ¿no? Una colocación de una prótesis aórtica. Entonces sí se puede colocar directamente a una arteria y una venosa, ¿no? Tanto arterial como venosa, las dos vías son válidas. Mi pregunta es, ¿por qué se administran los medicamentos más por vía endovenosa que por vía arterial? ¿Qué opinan? A ver, ¿una vez hicieron esta pregunta? ¿Sí o no? Les ponemos más por vía venosa, ¿verdad? Porque son quizás las venas más superficiales y de fácil abordaje, por ejemplo, ¿no? Aparte que, por ejemplo, la presión de la sangre arterial es mucho más elevada que la presión de la sangre venosa, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué generalmente introducimos los medicamentos parenterales, ¿no?, por vía venosa? Sangre con CO2, dióxido de carbono. El dióxido de carbono le da esa coloración a la hemoglobina. La hemoglobina está dentro del eritrocito y el eritrocito se ve esa coloración. ¿Qué más? ¿No? Generalmente nosotros vamos a buscar la mejor vía para la mejor distribución en el cuerpo. Entonces, cuando la sangre llega al corazón, en el sistema circulatorio mayor, ¿no?, es el corazón lo que va a expulsar mediante la presión arterial la distribución en todo el organismo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Cuando la sangre expulsa, o sea, el corazón expulsa la sangre de forma arterial, ¿qué va a pasar? Esa sangre tiene que oxigenar distintos órganos, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos diana? ¿Cuáles son los órganos diana? ¿A qué llamamos órganos diana? Corazón y pulmón. Son los órganos principales de todo nuestro organismo. Corazón, pulmón, cerebro, riñón, hígado, intestinos y vamos bajando. Entonces, con el momento que el corazón empieza a bombear sangre con oxígeno, ¿no?, va a distribuir esa sangre a esos órganos dianas. Pero cada órgano diana tiene distinta función. Por ejemplo, el hígado se va a encargar de metabolizar todo lo que tenga la sangre. El riñón se va a encargar de filtrar todos los desechos del organismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, un medicamento, un antibiótico por vía arterial, ¿qué va a pasar? Va a ir directamente a esos órganos donde se metaboliza o se elimina. Entonces, el medicamento, en este caso el fármaco, no va a cumplir la función para la cual es administrada. No va a pasar por los casos que vamos a mencionar. Entonces, ¿qué pasa cuando administramos por vía endovenosa? Entonces, generalmente con vía endovenosa va a tener mucho más tiempo ese medicamento de poder ser absorbido, ¿no?, de poder ser sintetizado y metabolizado, ¿no? Y lo más importante, cuando yo coloco por vía endovenosa, ¿dónde se va a acumular toda la sangre venosa? En la parte del corazón, en la parte del lado izquierdo. Entonces, es ahí donde va a poder ser distribuido a todo el organismo. Entonces, lo más importante es de la parte venosa es la distribución. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en una infección, si yo le pongo un medicamento de forma arterial, solo me va a hacer efecto donde termina la arteria, ¿no? Por ejemplo, si tengo una infección sistémica y le pongo en una arteria, que es la arteria radial o cubital, el medicamento solo va a hacer efecto a esta zona. En cambio, si coloco por vía endovenosa, se va a distribuir en todo el organismo. Bueno, arterial y endovenosa. Entonces, también hay, dentro de intravascular, también conocemos las extravasculares. ¿Cuáles son las extravasculares? Intradérmica. Intramuscular. Muy bien. Intramuscular.
intramuscular significa músculo, ¿no? Después, intraósea, intratecal. ¿Dónde más? Extravascular. ¿Qué más? ¿Alguna vez han escuchado a los pacientes que realizan diálisis? Es un método alternativo para suplir la función en caso de insuficiencia renal crónica. Estoy hablando hace unos 10 años atrás, por ejemplo, los pacientes, la mayoría que tenían falla renal crónica o aguda, sean sometidos para un poco estabilizar la parte renal, eran sometidos a un procedimiento que se llamaba diálisis peritoneal. ¿No? Todavía no estaba en auge lo que es la hemodiálisis, ¿no? En este caso, las diálisis peritoneales se tenía que colocar un dispositivo, un conducto a nivel abdominal, ¿no? Y entraban soluciones, ¿no? Isotónicas e hipotónicas, ¿no? Soluciones que al hacer intercambio de iones, ¿no? Reducían la cantidad, por ejemplo, de ácidos úricos, creatinina, potasio, para luego ser eliminado. Eso por forma de difusión interna, ¿no? Entonces, esa es una manera también de poder interactuar con un medicamento. Intraperitoneal. Hoy en día es muy practicado, pero cuando tenemos pacientes con este tipo de vías de abordaje, se puede colocar algún tipo de antibiótico donde va a hacer efecto de forma local, ¿no? Entonces en algún momento van a tener pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico, un infarto de miocardio, donde ese corazón no tiene la capacidad de recibir el gran volumen y porcentaje de presión que necesita una máquina de hemodiálisis. Entonces se opta por terapia alternativa que se llama diálisis peritoneal. Entonces, muchas veces, ¿no? Ese dispositivo tiene que estar 2 meses, 3 meses, ¿no? Hasta que se confeccione una fístula, y muchas veces es propenso a infecciones. Entonces es necesario también colocar y abordar algún antibiótico o algún medicamento, por ejemplo como la heparina, para este tipo de procedimientos. Doctor, ¿y la inyección de insulina en cuál entraría? Disculpe. Como la inyección de insulina, cada medicamento tiene distintas formas de administración, dependiendo también de las distintas formas de absorción. La insulina, por ejemplo, se puede administrar subcutáneo, pantalla intradérmica subcutáneo, y también se puede administrar intravenoso o intravascular. Las dos formas son aceptables. La única diferencia es el tiempo de absorción. El endovenoso va a actuar en minutos, ¿no? Subcutáneo va a actuar en horas. Y hay dos tipos de insulina, a una que le llaman lechosa, otra que le llaman cristalina, no por el color o por la consistencia del medicamento, ¿no? La cristalina, por ejemplo, es de absorción rápida, a las 2 horas le hace efecto, ¿no? Y la lechosa generalmente es una de tipo de absorción lenta, a las 6 a 8 horas recién empieza a hacer efecto. Entonces los pacientes que reciben insulina, por ejemplo, los que reciben la lechosa, que tienen forma que macroscópicamente se ve como leche, ¿no? En la consistencia de una leche, se coloca una vez o 2 veces al día máximo, ¿no? En cambio, la insulina cristalina es lo que utilizamos inmediatamente para bajar los niveles de glucosa, ¿no? Ahora, hablando de insulina, buena pregunta. Si bien es un medicamento que te va reduciendo los niveles de azúcar de forma rápida, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que el sistema orgánico nuestro, dos cosas nunca le tienen que faltar. Uno se llama azúcar y el otro se llama oxígeno. Cuando estos dos componentes empiezan a fallar, sobre todo cuando baja el requerimiento o hay menos cantidad de estos dos componentes, pueden transformarse en causas metabólicas bastante complejas y graves. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál creen que es más delicado? ¿La hipoglicemia o la hiperglicemia?
¿Cuál creen que es lo más peligroso? Hipoglicemia. ¿Hipo o hiper? Hipo. La hipoglicemia es lo más peligroso. Si les pregunto, ¿cuál creen que es lo más peligroso? ¿La hipoxemia o la hiperoxemia? La hipoxemia. La hipoxemia, ¿no? Entonces, los pacientes, por ejemplo, que vienen con diabetes, vienen con complicaciones agudas o vienen con complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas, ¿cuál sería la más aguda? ¿Qué complicaciones agudas conocen de la diabetes? Complicaciones agudas me refiero a que pone el riesgo de vida. ¿Cuáles serían las complicaciones agudas? Que ponen el riesgo de vida. Y eso es de todos los días en las emergencias. Ustedes van a ver cuando hagan su internado, cuando estén ejerciendo su profesión o la especialidad, ¿no? Les va a llegar pacientes con complicaciones agudas de la diabetes. ¿Cuál? Hay dos conocidas. Incluso, bueno, el hecho de tener hiperglicemia, aprovechando esto, y el hecho de tener hipoglicemia ya es una complicación. Dos, hay una enfermedad o una complicación que se llama cetoacidosis diabética. Y el otro se llama estado hiperosmolar hiperglicémico. Estado hiperosmolar hiperglicémico. Estas son las dos complicaciones agudas de la diabetes. Y son una de estas dos cuando una de estas predomina. En este caso, esto de hiperglicemia es esto. Hay alto riesgo de su paciente fallece. Esto todos los días llegan a la emergencia. Y esto es una emergencia. ¿No? O llega a la consulta. Entonces, por ejemplo, en la cetoacidosis, la acidosis, todos los líquidos en el cuerpo humano tenemos un pH. El líquido cefalorraquídeo tiene un pH, la glucosa ahora tiene un pH, La saliva. la orina, la saliva, la sangre tiene un pH, y todo lo que nosotros tenemos que introducir tiene que ir compatible con el pH. La acidosis, la mayoría de los medicamentos pueden inhibirse o neutralizarse por la acidosis. ¿Cuál de las acidosis? Sobre todo la acidosis metabólica. Entonces aquí hay una complicación que se llama cetoacidosis diabética. Entonces, si nosotros introducimos un medicamento, lo más probable es que no llegue a ser el efecto deseado por la acidosis. ¿Qué significa cetoacidosis? Ya que estamos hablando para completar y no queden así. ¿Qué significa cetoacidosis? Nuestras células necesitan de glucosa y oxígeno. ¿Para qué? Para crear energía. Cuando la glucosa llega al torrente sanguíneo, no viaja solo, necesita un transportador. Necesita alguien que lo agarre y lo transporta, igual que el oxígeno. El oxígeno, una vez que llega a la sangre, al torrente sanguíneo, no viaja solo, necesita un transportador. Lo mismo los medicamentos, cuando llegan a la sangre, no viajan solo, necesitan un transportador. En el caso del oxígeno necesita la hemoglobina es el transportador. En el caso de los medicamentos o fármacos necesita de la albúmina o de proteínas. Las proteínas son las que van a transportar. En caso de la insulina necesita un transportador que se llama, la glucosa necesita un transportador que se llama insulina. ¿Dónde se produce la insulina? En el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo? En un órgano que se llama Páncreas. ¿no? Entonces, cuando
páncreas empieza a fallar, ya sea de forma natural, que tiene una alteración genética, ¿no? Generalmente se va a manifestar en los pacientes jóvenes, ¿no? Cuando hay una alteración genética, se lo denomina diabetes mellitus tipo 1. Y la de tipo 2, a medida que va desarrollándose la vida, la persona va creciendo, ¿no? Hay factores externos que pueden dañar el páncreas y eso termina en una insuficiencia pancreática o diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿qué pasa en la cetoacidosis, no? Pasa que el azúcar, como no tiene quien lo transporte, se va a empezar a acumular, ¿no? Y el azúcar, cuando se acumula, empieza a producir acidez en la sangre. Entonces se acumula más en el torrente sanguíneo. Entonces, como no hay quien lo transporte, se va acumulando y produce un problema de hiperglicemia. Las células no pueden dejar de consumir azúcar, necesitan ATP, porque todo el tiempo están en trabajo, en constante consumo. Entonces, como no hay glucosa, y la glucosa está en el torrente sanguíneo y no hay quien transporte, las células empiezan a buscar energía de otra parte del cuerpo. Lo tienen ahí a la glucosa, pero no pueden agarrarla porque no hay quien la traiga. Porque la insulina o es insuficiente o no nos sirve. Entonces las células empiezan a buscar azúcar de donde puedan. Empiezan a buscar por todo el organismo y encuentran. ¿Saben dónde lo encuentran? En las células grasas. Las grasas, el tejido adiposo es una fuente rica de energía. Entonces las células, a través de distintos mecanismos, empiezan a hacer uso de esas grasas del cuerpo. ¿No? ¿Cuál es el problema? Que todo lo que uno consume tiene que tener un desecho, ¿verdad? Entonces, cuando las células empiezan a consumir ese tejido adiposo o grasas, van a empezar a producir un desecho que se llama cetona. La cetona, por naturaleza, cuando se acumula, es ácido. Entonces, mientras más tejido adiposo, más grasa empieza a consumir nuestro organismo, más cetonas se van a acumular en el torrente. Entonces, si hay aumento de cetonas, va a aumentar la acidez. Y aparte, tenemos la glucosa, que también está aumentada y va a aumentar mayor la acidez. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando solicitamos un examen de sangre, un examen de orina, ¿no? Difícilmente tenemos que encontrar cetonas, pero cuando hay cetonas en sangre y en orina, es a consecuencia de este problema. A eso se llama cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué pasa con la cetoacidosis? Por ejemplo, la cetona, cuando es ácido, la cetona y la glucosa, lo que produce es deshidratación. ¿Lo que quiere decir? Que todo el líquido de la célula va a pasar al intravascular. Como tiene tanto líquido intravascular, el riñón va a empezar a eliminar el exceso de líquido. Y esas personas empiezan a deshidratar. Entonces, por eso se coloca insulina. ¿Para qué se coloca insulina? Para que se pueda transportar la glucosa. Para que se empiece a consumir el exceso de glucosa. Hay dos tipos de insulina, la forma rápida, la forma. Entonces, cuando estamos haciendo el tratamiento, por ejemplo, de la cetoacidosis, ¿no? En algún momento, una vez introducido la insulina, vamos a reducir los niveles de glucosa. Entonces, cuando estamos empezando a reducir los niveles de glucosa, es necesario reponer, o sea, o el paciente come o nosotros le damos azúcar. Muchas veces nosotros indicamos azúcar a un paciente diabético y dicen, ¿por qué le estamos dando azúcar? Y es por esta razón, ¿no? Pero en algún momento, cuando nosotros coloquemos insulina, vuelvo a repetir, los niveles de glucosa van a bajar. Entonces hay que reponer para que no haya esa mala interacción. ¿Y qué es estado hiperosmolar hiperglicémico? ¿No? Es cuando el cuerpo solo tiene
glucosa elevada. ¿No? Se niega a utilizar el tejido adiposo. ¿No? Hace resistencia al uso de la formación de ese producto. Entonces el azúcar empieza a subir 200, 300, 400, 500, 600 miligramos. ¿Cuál es la complicación de un azúcar elevado en sangre? Deshidratación. El paciente empieza a deshidratar. Empiezan a orinar 100, 200 ml por hora, 800 ml por hora, 1000 ml por hora. ¿Cuánto es el flujo diurético de un paciente o de una persona normal? ¿Cuánto tendría que orinar una persona normal? Ustedes, por ejemplo, ¿cuánto tendrían que orinar por día, por hora o por minuto? ¿Cuánto? Diuresis. Es importante, ahorita vamos a hablar de la excreción, porque vamos a hablar del riñón. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto tienen que orinar por kilogramo peso? Es importante saber eso, porque al momento que ustedes introduzcan un suero, por ejemplo, tienen que saber cuánto van a introducir, sabiendo cuánto eliminan. 0.5 a 1 ml kilogramo peso hora. Sigamos. ¿Alguna otra pregunta más hasta acá? Después de la absorción, ¿qué viene? La distribución. ¿A qué hacemos referencia de la distribución? Entonces, mucho depende de la distribución, ¿no? De las vías de abordaje, las vías de administración y cómo el cuerpo va a interactuar con el medicamento. Entonces, por ejemplo, si es de manera enteral, ya sea, si es de manera enteral, tiene que primero pasar por la barrera de la mucosa gástrica, ¿no? Para llegar al sistema vascular. Con la mejor vía de distribución es el sistema vascular. Entonces, los que no llegan al sistema vascular, ¿no? Por ejemplo, los tópicos, no generalmente se las indica para tener efectos locales. Después, ¿qué viene? ¿Cómo? Si se absorbe, se distribuye. Hemos tomado el ejemplo, por ejemplo, de la insulina, que es lo que hace su medicamento, es un fármaco, hemos hablado del tiempo, hablamos un deporte, de la administración, ¿no? ¿Qué es lo que produce en el cuerpo? Casi similar cuando hablemos de todo lo que es el sistema nervioso, vamos a hablar de AINES, vamos a hablar de hipnóticos, y vamos a hacer el mismo ejemplo de la insulina, cómo actúa, cómo llega, qué hace, ¿no? Cómo agarra, por ejemplo, la insulina a la mucosa, ¿no? Qué interacción necesita y cuáles son los efectos. Y ahí viene un concepto, por ejemplo, la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el test de resistencia a la insulina? En fin. Eliminación. ¿No? Entonces, eliminación. Todo fármaco que ingresa al organismo se tiene que eliminar. Y se va a eliminar de dos formas. Una, por el metabolismo, y el otro por la excreción. Metabolismo. O sea que se va a consumir. Que el organismo lo va a reabsorber, lo va a sintetizar, lo va a utilizar. Y la excreción, ya sea lo va a eliminar o lo que resta lo va a desechar. Entonces son las dos formas que va a eliminar. O consumiendo y absorbiendo y produciendo el efecto como tal, o excretando. Dentro del metabolismo, suceden dos eventos. Uno que se llama catabolismo y anabolismo. Muy bien.
catabolismo y el otro que se llama anabolismo. ¿Qué significa catabolismo y anabolismo? Catabolismo significa sintetizar, ¿no? Hacer de una partícula grande a partículas más pequeñas. Si le dibujo una partícula grande, lo va a transformar, sintetizar, modificar a partículas más pequeñas. Eso hace referencia al catabolismo. ¿Qué significa anabolismo? Hacer lo contrario. De moléculas pequeñas va a transformar, sintetizar, modificar, llegando a una molécula más grande. La mayoría de los medicamentos van a sufrir catabolismo. Y ya sea de forma de catabolismo y anabolismo, sobre todo de catabolismo, van a terminar en un desecho que se llama metabolismo. Y muchas veces son los metabolitos los que realmente cumplen la función de ese medicamento, de ese fármaco. Por ejemplo, ¿alguien conoce los corticoides? ¿Alguien conoce la prednisona? La prednisona, que en COVID, por ejemplo, se utilizaba bastante, ¿verdad? Entonces, imaginemos que la prednisona viene en comprimido. ¿Por dónde lo vamos a absorber? Por la vía oral. Por vía enteral se va a llegar a distribuir, llegando a metabolizarse, se va a metabolizar por el método catabolismo y al final termina un metabolismo que se llama prednisolona. Y es la prednisolona la que realmente hace el efecto en la célula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ingresar como un compuesto químico y a medida que vaya absorbiendo, puede recibir un metabolismo tipo catabolismo, terminando en un metabolito. Y es el metabolito realmente lo que va a hacer efecto en esa célula. Muchos medicamentos sufren ese tipo de transformación. Y son los metabolitos los que realmente realizan ese efecto. Ahora, no todos los metabolitos son beneficiosos, también hay unos metabolitos tóxicos. Ahí entra el tema del tóxico. La mayoría hace este tipo de procedimientos. Por eso es importante saber cuánto se debe administrar de un medicamento. ¿No? Por ejemplo, los fármacos, ¿no? Hay una dosis terapéutica. Un antibiótico tiene una dosis terapéutica. Y tiene una dosis máxima y una dosis mínima. ¿No? En la dosis máxima, ¿qué es lo que se tiene? ¿Cuál es el efecto que uno desea esperar? Dosis mínima es lo máximo tolerable para el organismo. Más de eso vamos a incurrir en toxicología o en intoxicación por efectos adversos. Y la dosis mínima hace referencia a la dosis realmente base que necesita para producir un efecto en esa célula. Por ejemplo, un omeprazol. La dosis máximo son 2 a 3 tabletas por día. Cada tableta viene de 20 miligramos. Y la dosis mínima en una persona adulto mayor es de 20 miligramos. Entonces, si yo le doy media tableta, no voy a llegar a producir el efecto deseado. Pero si le doy como 10 tabletas, voy a proceder a un tipo de intoxicación o efectos adversos. ¿No? Otro ejemplo claro, paracetamol.
La dosis mínima de adulto mayor, por ejemplo, es una tableta 500 miligramos. La dosis máxima es ¿cuánto? 4 gramos. O si me paso, si le doy más paracetamol, voy a producir una intoxicación, ¿no? Una falla hepática, porque el paracetamol se metaboliza en el hígado, ¿no? Y el otro, y si le doy menos, no voy a producir el efecto deseado. A eso se hace referencia a dosis máxima y a dosis excreción. ¿Por dónde se elimina? ¿Qué opinan? ¿Por dónde creen que se elimina? Son las vías de eliminación más conocidas. Entonces, si nosotros tenemos a una disfunción a nivel renal, se va a complicar la fase de eliminación. Si nosotros tenemos problemas gastrointestinales, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria o un síndrome de Crohn, también va a dificultar la eliminación, y peor el tema del suelo. Entonces, la mayoría de los medicamentos, casi el 80% de los medicamentos se eliminan a través de la orina. Lo restante a través de la sangre. Dentro de la excreción también tenemos que tomar en cuenta lo que es el metabolismo del hígado. Todos los medicamentos van a pasar a ser metabolizados, la mayoría en realidad, ¿no? Se va a metabolizar el catabolismo en el hígado. ¿Y cuál es el desecho del hígado? ¿Cuál es lo que qué produce el hígado? Bilirrubina, ¿sí? Bilis. ¿No? Producen un líquido que se denomina bilis. Y la bilis va a terminar ¿en dónde? En la segunda porción del duodeno. ¿Y qué va a pasar en esa porción? Lo más probable es que se reabsorba. Entonces, los medicamentos que son metabolizados y son excretados por la bilis, una vez que lleguen a la segunda porción del duodeno o el intestino delgado, ¿no? La mayoría se llega a reabsorber. Esa es la dinámica hasta acá. Farmacocinética. Hemos hablado de forma de administración, hemos llegado a la parte de la absorción, cómo se tiene que absorber. Hay distintos procedimientos, la distribución, sobre todo es intravascular, ¿no? Y la eliminación, el metabolito, que sea por metabolismo o por excreción. Metabolismo refiero a que se va a desintegrar según catabolismo o anabolismo. Generalmente se realiza catabolismo, donde se va a producir un metabolito, donde va a producir un efecto de excreción. Una vez que ingresa va a ser como micromolécula o como macromolécula. Las micromoléculas se transportan de forma de difusión pasiva o transporte activo. ¿Qué significa? Difusión significa pasar de una célula a otra célula, de una área a otra, de un compuesto a otro compuesto. Difusión activa generalmente se debe cuando hay canales, porque hay canales en la pared celular, hay canales de sodio, hay canales de potasio, hay canales de distintas proteínas, entonces son esos canales que facilitan la difusión de esa, en este caso, micromolécula. Y hay transporte activo, por ejemplo, la albúmina es un transportador, entonces también es una forma de hacer el viaje de ese medicamento. Y las macromoléculas a nivel celular hay de dos tipos: pinocitosis y exocitosis. ¿Qué significa pinocitosis? Mi célula
Este medicamento Pero, es transporte, no estamos buscando que lo metabolice o lo consuma, es transporte. La pinocitosis, ¿qué va a hacer? A medida que la célula se va acercando al medicamento o a la partícula, lo va a empezar a envolver. Que lo cubre, ¿qué va a pasar? Va a formar una nueva vacuola. Entonces, y al final, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a liberar esa misma partícula. Entonces, ¿qué pasó? Esta partícula que estaba en este lado va a pasar hacia el otro lado, sin modificar su comportamiento. Eso se llama pinocitosis. Ahora, exocitosis es de adentro hacia afuera, lo contrario. ¿Por qué digo de afuera hacia adentro? Imagínense que esto es la mucosa enteral, intestino, y acá está el torrente sanguíneo. Pinocitosis y exocitosis. Entonces, a la pregunta que me hace su compañera. Cuando los medicamentos ingresan al torrente sanguíneo, muchos de ellos no van a actuar directamente. Por ejemplo, el paracetamol, le decía, o la prednisona, no actúa como prednisona. Si llega hasta la célula no va a ser efecto inmediato, necesita metabolizarse, sintetizarse en una sustancia más